La furia de la naturaleza se desata sobre Turquía. Una tormenta devastadora parece surgir de la ira misma de los cielos. Los vientos rugen como bestias salvajes, retumbando con una fuerza que parece sacudir los cimientos mismos de la tierra. Las nubes se arremolinan en el cielo, oscureciendo el horizonte con su presencia ominosa, mientras relámpagos cortan el aire con destellos eléctricos que iluminan la oscuridad de la tormenta. En medio de este caos desatado por la naturaleza, la población se ve envuelta en una lucha desesperada por sobrevivir. Los habitantes corren de un lado a otro, tratando frenéticamente de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de los embates de la tormenta. Las calles se convierten en ríos tumultuosos, arrastrando todo a su paso con una voracidad insaciable. Los edificios, una vez imponentes y seguros, ahora se tambalean bajo la furia de los vientos huracanados. Los árboles, testigos silenciosos de generaciones enteras, se doblan ante la fuerza del viento, como si fueran simples tallos de hierba. Los techos son arrancados de las casas como si fueran hojas de papel, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. La tormenta, como un monstruo desatado, golpeó sin piedad las comunidades residenciales, dejando a su paso un rastro de devastación y desesperación. Los habitantes, acostumbrados a la calma de sus hogares, se vieron repentinamente obligados a enfrentar la furia de la naturaleza, buscando refugio dentro de sus casas mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba contra las ventanas con una fuerza descomunal. En medio de este caos, la principal preocupación de cada residente era la seguridad de sus seres queridos, rezando fervientemente por su protección en medio de la tormenta. Pero la devastación no se detuvo en los muros de las casas. La furia de la tormenta cortó los cables eléctricos, sumiendo a las comunidades en una oscuridad ominosa. La electricidad, esa fuente vital de comodidad y seguridad, desapareció de la noche a la mañana, dejando a los residentes en una situación precaria y llena de incertidumbre. Sin luz, las calles se sumieron en una negrura impenetrable, aumentando el sentimiento de aislamiento y desamparo entre la población ya afectada. Además del caos causado por la interrupción del suministro eléctrico, la tormenta arrancó con ferocidad la señalización urbana, lanzando letreros y señales como si fueran simples juguetes. Calles y carreteras se convirtieron en laberintos peligrosos, con la visibilidad reducida y los peligros ocultos acechando en cada esquina. La destrucción de la señalización solo aumentó la sensación de desorientación y peligro entre los residentes, quienes luchaban por encontrar seguridad en un entorno que ahora les resultaba desconocido y hostil. Las nubes se congregaron en el cielo, un oscuro presagio de la tormenta que se avecinaba. El ambiente se volvió denso y pesado, cargado de electricidad y humedad, anunciando la llegada inminente de una furiosa tormenta de granizo. De repente, las primeras piedras heladas comenzaron a caer del cielo, golpeando el suelo con fuerza y sembrando el pánico entre la población. En las zonas rurales de Turquía, los campos y huertos fueron los más afectados por la ira de la tormenta. Ramas de árboles se quebraron bajo el peso del granizo, mientras que los frutos aún inmaduros fueron destrozados sin piedad. Para los agricultores locales, esto representó una devastadora pérdida económica, ya que sus cosechas quedaron arruinadas en cuestión de minutos, dejando a muchos sin medios de subsistencia. Ante la furia de la tormenta, los habitantes de las comunidades afectadas no tuvieron más opción que buscar refugio en sus hogares. El sonido ensordecedor del granizo golpeando los techos y las ventanas se mezclaba con el palpitar acelerado de los corazones, mientras todos aguardaban con temor que la tormenta pasara. Cada golpe de granizo era una amenaza latente, recordándoles la fragilidad de la vida y la necesidad imperante de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Pero el impacto de la tormenta no se limitó a los daños materiales. La comunidad también sufrió un duro golpe emocional, con la ansiedad y la preocupación extendiéndose como una sombra sobre cada hogar. Las pérdidas económicas provocaron incertidumbre sobre el futuro, mientras que la sensación de vulnerabilidad frente a la fuerza de la naturaleza dejó una profunda huella en el espíritu de la población. En los cielos de Jerusalén y Turquía se ha presenciado un fenómeno extraordinario.
la manifestación de ángeles y la aparición del arcángel Miguel. Los videos compartidos muestran imágenes impresionantes de estas apariciones celestiales que han dejado a muchos preguntándose sobre su significado y propósito. ¿Por qué estas ciudades han sido elegidas como escenarios para estas manifestaciones divinas? ¿Qué mensaje se nos está enviando desde lo alto? Jerusalén, la ciudad santa, ha sido testigo de numerosos eventos históricos y religiosos a lo largo de los siglos. Ahora se convierte en el escenario de la aparición de ángeles, cuyas formas etéreas y luminosas llenan el cielo con una presencia celestial. Cada calle emana la antigua sabiduría de los tiempos bíblicos y ahora se ve adornada con la presencia de seres angelicales, recordándonos la conexión entre lo terrenal y lo divino. Por otro lado, en Turquía, la tierra de una rica historia y una profunda espiritualidad, también se ha observado la manifestación de ángeles y la presencia del arcángel Miguel. En una fusión entre lo antiguo y lo moderno, la ciudad se convierte en el epicentro de lo celestial, mientras el arcángel irradia una energía que trasciende el tiempo y el espacio. La visita del arcángel Miguel a estas ciudades no es algo que deba tomarse a la ligera. Su presencia lleva consigo un significado espiritual profundo, recordándonos la existencia de un plano divino que trasciende nuestra comprensión humana. En las Escrituras, el arcángel Miguel es descrito como un poderoso guerrero celestial, el líder de las huestes angelicales, quien lucha contra las fuerzas del mal y protege a los fieles. El arcángel Miguel, una figura celestial de poder y autoridad, emerge de las páginas de las Escrituras sagradas como un guardián divino y líder en la lucha espiritual. Su importancia se revela en el libro de Daniel, donde se le designa entre los principales príncipes encargados de proteger y guiar a los elegidos de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 13, Miguel es descrito como uno de los principales príncipes y en Daniel capítulo 12, versículo 1 como el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Estas referencias revelan su posición destacada en los asuntos celestiales como un defensor y protector de los creyentes. La lucha espiritual representada en las visiones proféticas de Daniel arroja luz sobre el papel crucial de Miguel en la batalla contra las fuerzas oscuras. En Daniel capítulo 10, versículo 21, se menciona que Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, viene en ayuda del ángel que lucha contra las fuerzas del mal que se oponen al cumplimiento de la voluntad divina. La relevancia histórica del arcángel Miguel se extiende más allá de las páginas de las Escrituras y se entrelaza con la historia humana. Se le atribuyen liberaciones milagrosas e intervenciones divinas en momentos críticos, como el éxodo de los israelitas de Egipto. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos del 20 al 23, Dios promete enviar un ángel delante de su pueblo para protegerlo en el camino y llevarlo a la tierra prometida. Esta presencia protectora se manifiesta a lo largo de la historia, incluidas las victorias de los judíos en tiempos de opresión y persecución. Incluso en los conflictos modernos, la guía celestial del arcángel Miguel se hace evidente. Las apariciones sobre los vehículos blindados de Israel durante los enfrentamientos contemporáneos son interpretadas por muchos como símbolos tangibles de protección divina en tiempos de peligro. En la tradición cristiana, Miguel es considerado como el líder de los ejércitos celestiales y el defensor de la fe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, se describe una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus seguidores. Esta imagen poderosa y simbólica representa la victoria final del bien sobre el mal, con Miguel desempeñando un papel central en la derrota de las fuerzas de la oscuridad. A lo largo de los siglos, la historia de Israel ha estado marcada por la protección divina y la resiliencia inquebrantable del pueblo judío. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, han sido testigos de intervenciones divinas que han protegido y fortalecido a la nación en momentos de peligro y adversidad. Uno de los eventos más destacados que ilustra esta protección divina en tiempos modernos ocurrió durante un evento reciente en la frontera de Israel. Cuando combatientes terroristas se aproximaban peligrosamente a la frontera siria con Israel, una tormenta misteriosa se desató repentinamente, deteniendo su avance justo en la línea fronteriza.
Esta inesperada intervención meteorológica evitó daños en las alturas del Golán, salvaguardando la seguridad y la integridad del territorio israelí. Este incidente, ampliamente reportado en los medios de comunicación, se interpreta como una manifestación tangible de la protección divina hacia Israel en tiempos contemporáneos. Este evento contemporáneo no es más que un ejemplo de cómo la protección divina puede manifestarse en situaciones de peligro inminente. A lo largo de la historia, Israel ha sido testigo de numerosos milagros y manifestaciones de la providencia divina que han asegurado su supervivencia y su existencia como nación. Desde la protección durante la salida de Egipto hasta la preservación a través de exilios y persecuciones, la mano de Dios ha sido evidente en la historia de Israel. La resiliencia histórica del pueblo judío también es un aspecto fundamental de su historia. A lo largo de más de 2500 años, Israel ha enfrentado exilios forzados, persecuciones implacables y, más recientemente, el horror del Holocausto. Sin embargo, en cada ocasión, el pueblo judío ha demostrado una capacidad impresionante para recuperarse y reconstruirse. La resiliencia de Israel ante la adversidad es un testimonio de la fortaleza de su identidad y su fe. La historia de Israel no solo es un relato de sufrimiento y persecución, sino también de fe inquebrantable y esperanza constante. La perseverancia del pueblo judío a lo largo de los siglos es un testimonio poderoso del poder transformador de la fe y la identidad cultural. A pesar de las pruebas y tribulaciones, Israel ha emergido más fuerte y más unido que nunca, lo que demuestra su capacidad para superar incluso los desafíos más difíciles. En el vasto tejido de la cosmología divina, los mensajeros celestiales se erigen como pilares fundamentales, portadores de la voluntad divina y custodios de los designios celestiales. Su papel trasciende lo terrenal, adentrándose en los reinos espirituales donde la lucha entre el bien y el mal se libra en un eterno duelo de luces y sombras. Estos seres celestiales, conocidos también como ángeles, no son meras figuras decorativas en el panorama espiritual, sino que representan una fuerza activa en la protección y guía de los creyentes a lo largo de su travesía terrenal. Las Sagradas Escrituras nos desvelan la importancia insondable de Israel en la escatología, ese campo del conocimiento teológico que se ocupa de los últimos tiempos y del destino final del alma y del mundo. A través de profecías y visiones, se nos revela la centralidad de Israel en los eventos escatológicos, como un faro que guía hacia el cumplimiento de los designios divinos. En el libro de Zacarías encontramos una poderosa declaración sobre la importancia de Jerusalén, no solo como un enclave geográfico, sino como un epicentro espiritual de trascendencia cósmica. Jerusalén, cuyos cimientos se remontan a la antigüedad más remota, emerge como un símbolo de redención en las narrativas escatológicas. Conocida también como Salem en los textos bíblicos, esta ciudad sagrada no solo es testigo pasivo de los eventos que modelan el destino humano, sino que desempeña un papel activo en el plan divino para la salvación y redención de la humanidad. En su nombre se entretejen promesas de renovación y restauración, señalando hacia un futuro donde la paz y la justicia reinen supremas. Las promesas divinas hacia Israel resuenan a lo largo de las páginas de las Sagradas Escrituras, como un eco eterno de la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido. En el Salmo 121, encontramos una hermosa afirmación de la protección divina sobre Israel, donde se declara que el Señor nunca dormirá ni descuidará a su pueblo. Esta devoción constante de Dios hacia Israel se manifiesta en una serie de promesas de restauración y bendición, testimoniando la inquebrantable fidelidad del Creador hacia su creación. La historia de Israel, marcada por la resiliencia y la perseverancia, es un testimonio vivo de la guía divina que ha recibido a lo largo de los siglos. A pesar de enfrentar múltiples adversidades y desafíos, el pueblo de Israel ha experimentado un notable renacimiento, demostrando su capacidad para sobreponerse a la adversidad con la ayuda divina. En medio del sufrimiento humano, surge inevitablemente la pregunta: ¿es Dios verdaderamente amoroso? ¿Cómo reconciliamos su supuesta bondad con el dolor y la aflicción que experimentamos en este mundo?
La Biblia, nuestra fuente primaria de conocimiento sobre la naturaleza de Dios, nos ofrece una perspectiva esclarecedora sobre esta cuestión. En el Salmo capítulo 23, atribuido al rey David, encontramos un testimonio conmovedor sobre la bondad de Dios en medio del sufrimiento. David, enfrentando momentos de gran dificultad y peligro, encuentra consuelo y fortaleza en la presencia amorosa de Dios. En medio del valle de sombra de muerte, él no teme mal alguno, porque sabe que Dios está con él, guiándolo y protegiéndolo. Este salmo nos recuerda que la bondad de Dios trasciende nuestras circunstancias externas. No se limita a eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, sino que se manifiesta de manera poderosa al estar presente en medio de él. Aunque enfrentemos adversidades y luchemos contra enemigos tanto internos como externos, podemos encontrar consuelo y paz en la certeza de que Dios nunca nos abandona. A lo largo de las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos que ilustran la bondad de Dios en medio del sufrimiento humano. Desde el relato de José en Egipto hasta el martirio de los primeros cristianos, la Biblia está repleta de historias de personas que experimentaron el amor y la misericordia de Dios en medio de sus pruebas y tribulaciones. La verdadera bondad de Dios se manifiesta no solo en su capacidad para librarnos del sufrimiento, sino también en su presencia reconfortante durante nuestros momentos más oscuros. Es en la comunión con Dios que encontramos consuelo, esperanza y fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Aunque no siempre podamos entender sus caminos o sus propósitos, podemos confiar en que su amor es real, su bondad es eterna, y su presencia es nuestra mayor fuente de consuelo y esperanza en medio del sufrimiento humano. El sufrimiento y la permisividad divina se erige como uno de los interrogantes más profundos y desafiantes que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su historia. Desde tiempos inmemoriales, el sufrimiento ha sido una realidad ineludible, y su existencia plantea preguntas urgentes sobre la naturaleza de Dios y su relación con su creación. El relato del Génesis, en su tercera entrega, nos ofrece una perspectiva inicial sobre el origen del sufrimiento humano. La transgresión de la humanidad en el Edén, simbolizada por la caída del hombre, desencadenó una cascada de consecuencias que alteraron irreversiblemente el orden perfecto de la creación. El sufrimiento, entonces, se revela como una manifestación directa de la ruptura del vínculo armonioso entre Dios y la humanidad. La paradoja de la permisividad divina frente al sufrimiento humano es un enigma que desafía incluso las mentes más perspicaces. Si Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué permite que el sufrimiento se infiltre en la existencia de sus hijos? Esta pregunta trae consigo una reflexión profunda sobre la naturaleza misma del libre albedrío y la complejidad inherente al tejido de la vida humana. En el corazón de esta paradoja yace una verdad incómoda pero fundamental. Si Dios interviniera constantemente para prevenir todo el sufrimiento, los seres humanos nunca conocerían la magnitud del mal ni la plenitud del bien. Cada vez que se previene un mal extremo, otro mal tomaría su lugar como el peor, perpetuando un ciclo interminable de dolor y redención. La Biblia, nuestro faro de sabiduría espiritual, nos ofrece una variedad de perspectivas sobre el sufrimiento y la respuesta divina ante él. En el libro de Génesis, vemos cómo José es vendido como esclavo por sus propios hermanos, un acto de traición y crueldad que lo sumerge en un abismo de sufrimiento y adversidad. Sin embargo, al final, vemos cómo Dios utiliza este sufrimiento para forjar un destino grandioso para José, demostrando así que incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios está presente. Pero no todas las respuestas son tan claras. El libro de Job, por ejemplo, nos presenta a un hombre justo que sufre sin comprensión aparente. Su historia nos desafía a confiar en la sabiduría y el propósito de Dios, incluso cuando los caminos del Todopoderoso son oscuros e inescrutables para nosotros. En última instancia, aunque nuestras mentes finitas puedan no ser capaces de abarcar la totalidad del misterio del sufrimiento y la permisividad divina, la fe nos invita a confiar en la providencia y el plan de Dios. Aceptar que la comprensión completa de los propósitos divinos puede estar más allá de nuestra capacidad humana
Es un acto de humildad y confianza en la sabiduría infinita del Creador. En medio de la adversidad, nos aferramos a la promesa de que Dios está con nosotros, obrando incluso en los momentos más oscuros para nuestro bien y su gloria. En el intricado entramado del cosmos y la teología, la permisión del mal por parte de Dios se presenta como uno de los enigmas más desafiantes y controversiales que la mente humana ha enfrentado. ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso y justo con la existencia del mal en el mundo? ¿Por qué un ser divino permitiría tal sufrimiento y dolor? Las Escrituras nos ofrecen una visión única sobre este tema, revelando que Dios, en su infinita sabiduría, permite ciertos males con el propósito de lograr resultados positivos. Es como si tejiera una intrincada tela cósmica donde cada hilo, aunque pueda parecer oscuro y perturbador, contribuye al diseño final de un tapiz glorioso y redentor. Ejemplos como el exilio babilónico del pueblo de Judá o la crucifixión de Jesús ilustran cómo Dios utiliza incluso los actos más malvados para cumplir su plan divino de salvación y redención. El libre albedrío, don preciado otorgado por Dios a sus criaturas, también desempeña un papel crucial en la permisión del mal. Al crear el mundo con un orden que incluye la libertad de elección, Dios permite que sus hijos decidan entre el bien y el mal, entre amarlo y rechazarlo. La existencia del mal, por lo tanto, es un producto inevitable de nuestras decisiones humanas, una consecuencia directa de nuestra capacidad para escoger nuestro camino en la vida. Aunque pueda resultar difícil de entender, se nos llama a confiar en el control divino sobre todas las cosas. A pesar de la presencia aparentemente abrumadora del mal, las Escrituras nos aseguran que Dios está en control y tiene un plan para restaurar la unidad perdida con Él. Desde los albores de la creación, cuando el pecado entró en el mundo, hasta el despliegue final de la historia en el libro del Apocalipsis, la promesa de una restauración completa y una renovación final sigue resonando en las palabras divinas. Los creyentes, llamados a ser coherederos con Cristo, son también participantes activos en el plan divino de restauración. A través de la fe y la acción, colaboramos con Dios para superar el mal y el sufrimiento en el mundo, siendo agentes de esperanza y redención en un mundo herido y afligido. Como se nos recuerda en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, la esperanza de un futuro libre de dolor y sufrimiento está firmemente arraigada en la promesa eterna de Dios, quien cumplirá su plan redentor con amor y justicia. A través de las Escrituras, somos invitados a confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, sabiendo que Él tiene el poder y la voluntad de convertir incluso el mal más oscuro en una manifestación gloriosa de su amor y gracia. En medio de los desafíos y las tribulaciones que enfrentamos en nuestra jornada por la vida, la fe y la confianza en Dios emergen como pilares fundamentales que nos sostienen y nos infunden esperanza en tiempos de adversidad. La fe no es simplemente una creencia abstracta, sino una fuerza viva y activa que nos impulsa a aferrarnos a la promesa divina de amor y protección, incluso cuando los vientos de la prueba soplan con fuerza. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, la fe se convierte en una luz que brilla en la oscuridad, recordándonos que no estamos solos y que Dios está presente, obrando en medio de nuestras dificultades para guiarnos y fortalecernos. Como nos recuerda el Salmo capítulo 23, versículo 4, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La fe nos da la certeza de que incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, Dios está tejiendo un tapiz de redención y restauración que trasciende nuestra comprensión humana. Nos recuerda que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, como está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En tiempos de dolor y sufrimiento, la fe nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando nuestras fuerzas parecen desfallecer. Nos permite depositar nuestra carga en Dios, confiando en su promesa de llevar nuestros fardos y aliviar nuestras cargas, como nos enseña Mateo capítulo 11, versículo 28.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La fe también nos da la valentía para enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada paso del camino. Nos permite mirar más allá de las circunstancias presentes y mantener nuestra mirada fija en la esperanza de la gloria venidera, como nos exhorta el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. Por eso no desmayamos. Aunque exteriormente nos vamos desgastando, interiormente nos vamos renovando día tras día, porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. En resumen, la fe y la confianza en Dios son faros de esperanza que iluminan nuestro camino en los momentos más difíciles de la vida. Nos sostienen, nos fortalecen y nos guían, recordándonos que en Dios encontramos un refugio seguro y una fuente inagotable de amor y gracia, y que en medio de las tormentas de la vida, nuestra fe se fortalezca y nuestra confianza en Dios se afirme, sabiendo que Él es fiel y su amor nunca nos abandonará. Queridos amigos, en este viaje de exploración sobre la fe y la confianza en Dios, hemos reflexionado sobre cómo estas virtudes pueden ser un ancla en los momentos difíciles de nuestras vidas. Esperamos que este contenido haya sido de inspiración y aliento para ustedes. Si desean seguir recibiendo más contenido edificante y reflexiones espirituales, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que compartimos. Además, si encontraron útil este video y desean apoyar nuestro trabajo, les pedimos que le den un like y lo compartan con sus seres queridos. Con su apoyo,